Ya, listo, ya estamos grabando. Dentro de lo que vendría a ser, tenemos que conocer primero la parte de la nefrona. Bien sabemos que la nefrona es, bueno, la unidad funcional, ¿no? De lo que vendría a ser del riñón. Entonces tenemos que conocer básicamente que consta de un glomérulo. Este glomérulo va a constar de la primera parte que ya tienen que ir acordándose, que es el túbulo contorneado proximal. Este túbulo contorneado proximal va a tener tres segmentos, acuérdense. ¿Ya? Listo. Luego tiene una asa de Henle descendente, delgada, asa de Henle ascendente, delgada, una asa de Henle ascendente gruesa, toda esta porción es una asa de Henle, y posterior tiene un túbulo contorneado distal. Este túbulo contorneado distal va a llegar a un túbulo colector. Lo manifesté en la clase anterior, que este túbulo colector pueden llegar varias túbulos contorneados distales, ¿no? Como ustedes ven, ¿ves? Hay varios, ¿ya? Entonces, lo primero que quiero que ahorita ustedes en su mente o en una hoja vayan dibujando y que esto ya quede esquematizado. Posterior a eso, lo que vamos a ver, luego vemos lo del glomérulo, ya vamos a ver primero lo de la nefrona, ¿ya? Luego, en su dibujo, miren, voy a darle más o menos una idea de cómo debería de ser su dibujo. He estado buscando así imágenes. Esta no es. Ya. Miren, he visto que esta, creo. En su examen lo podrían poner así de colores, ¿ya? Un color, túbulo contorneado proximal, otro color, asa de Henle, todo, para que se dividan también así como está acá. Luego túbulo contorneado distal y otro color, el túbulo colector. ¿Esto qué va a ayudar? Va a ser mucho más fácil de reconocer. Posterior a eso, ya se va a hablar de lo que vendría a ser las bombas, qué es lo que se reabsorbe o se secreta en cada uno de ellos y qué medicamentos actúan. ¿Ya? Luego, por ejemplo, acá en esta imagen también vamos a tener, ¿dónde está la otra? Acá, mira, es una imagen muy cargada, está un poco desordenada, por eso les digo que primero tienen que ordenarse por colores, ¿ya? Y luego ya vamos a ir viendo qué medicamentos van a actuar en cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos repasando. Hablamos de la parte inicial, que es eh, el túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal lo que tenemos que recordar es básicamente esto. Y esto lo tienen que anotar cuando hagan su esquema. Que en el túbulo contorneado proximal se va a reabsorber 100% de glucosa. Que en el túbulo contorneado proximal, un aproximado, porque va a cambiar la literatura, se va a absorber 85% de aminoácidos, bicarbonato, ¿ya? Asimismo de sodio, un 40-60% sodio, potasio, calcio, magnesio, urea. Estos los tienen que anotar, porque esto es muy importante, lo tienen que describir, ¿ya? Luego, lo siguiente, vamos a ver qué bombas van a actuar acá. La bomba más importante y que esas las tienen que esquematizar es esta, ¿ya? Esta. Cualquiera de estas dos imágenes hay que grabarse y lo hacemos, ¿ya? Una de las dos, que es la misma. Esta va a ser un simpor, ya les dije, ¿no? Acuérdense que esta es la cara luminal y esta es la cara vasolateral. Acá voy a ver, listo, vamos con colores. Ya. Cara luminal, chicos, y cara vasolateral. ¿Qué quiere decir? Que la cara vasolateral va a estar para el lado donde están la irrigación, en este caso los vasos, pues, ¿no? Y la luminal va a estar para el túbulo. Entonces, lo importante en el túbulo contorneado proximal, yo me tengo que acordar de cómo se va a dar la reabsorción, ¿de quién? Del bicarbonato. Correcto. ¿Cómo se va a dar la reabsorción del bicarbonato? ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que se va a dar la reabsorción del bicarbonato? Yo le dije que acá había un, ¿qué es esto? ¿Un simpor o un antipor?
Chicos, participen. ¿Qué es? ¿Un simportador o un antipor? Sí. Antipor. Antipor, chicos. Acuérdense, miren las flechas. Porque Cuando, mete sodio y saca potasio. Siempre es la, cuando van a la misma dirección, bro. cuando se van a la misma dirección. Hay dos moléculas que se van a la misma dirección. Antipor es cuando dos moléculas van en dirección contraria. Ya, un canal es cuando solamente pasa cualquiera de las moléculas. ¿Ya? Entonces, acuérdense que este es un antipor, ¿ya? Este antipor, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a ingresar sodio y me va a sacar, ¿cómo se llama esto? Hidrógeno. Acuérdense las abreviaturas, que así deben ponerlo en su examen. Así deben ponerlo, ¿ya? Listo. ¿Qué era el de acá? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? Bicarbonato. 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 Ustedes ya empiecen a escribirle así, en su forma química, ¿no? Ya no lo escriban con el nombre bicarbonato. Este bicarbonato más el hidrógeno, ¿qué me conformaba? Ácido carbónico. Ácido Ácido carbónico. carbónico. Acá hay una enzima muy importante. ¿Quién es? La anhidrasa carbónica. Correcto. Esta anhidrasa carbónica me va a disociar lo que vendría a ser el ácido carbónico en agua y en CO2. Entonces, ya tengo estas dos moléculas, que estas dos moléculas me van a pasar la célula, ¿ya? De forma espontánea. Entonces, ingresa el CO2 y el CO2 intracelular mediante la anhidrasa carbónica también, nuevamente me va a producir, ¿qué cosa? ¿Qué es esto? Ácido carbónico. Ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia nuevamente en forma hidrógeno y ya me forma mi bicarbonato. Entonces ya reabsorbo. ¿Y esto qué es? ¿Antipor o sin por? Sin por, ¿no? Sin Porque está por. sodio y carbonato. Correcto, un Simpor, muy bien. Entonces, tengo mi Simpor, entonces este Simpor permite que mi bicarbonato pase a mi vaso, ¿no? Y en este caso, a mi torrente sanguíneo. Ya, entonces, este gráfico, practíquenlo una, dos, tres veces y deberían esquematizarlo de esa manera. Dos, esto, nunca se olviden, siempre va a estar la bomba presente, sodio, potasio, TPasa, ¿ya? Siempre. Saco 3 sodios, ingreso 2 potasios. Esto es lo más importante. Y luego, ahí que tienen que anotar, importancia clínica, le ponen, importancia clínica, medicamento acetazolamida, bloquea a la anhidrasa carbónica. Listo. Ya, si tiene más tiempo, ¿se utiliza para qué? Para el mal de altura o el popular soroche. Listo, chicos. Con eso, yo creo que ahí tienen gran cantidad de que el doctor lo va a interpretar y lo va a entender muy bien que ustedes tienen conocimiento de todo este mecanismo de la reabsorción del bicarbonato, ¿no? ¿Ya? Entonces, básicamente es Profesor, eso. Cuéntame, cuéntame. discúlpeme, una consulta. Ya yo sé porque, ¿no? Por la teoría que la acetosolamida bloquea a la anhidrasa carbónica, o sea, es enzima. Pero ¿cómo Correcto. se da eso? O sea, ¿cómo es el mecanismo? ¿Se une a qué? ¿Cómo, o sea, qué hace en No, el directo, cerebro para directo. que, Lo que pasa que cómo es? lo que pasa que directo bloquea la enzima. Los medicamentos siempre van a bloquear o a un receptor o a una enzima. Lo Ya, pero, o bloquea. sea, por ejemplo, yo viajo a Cerro de Pasco y yo Ujú. me tomo el acetosalamida y de frente bloquea a la anhidasa carbónica, pero, o sea, mm, ¿qué, qué es lo que, o qué síntoma, o qué es lo que alivia, ¿no? Por ejemplo, o Ya. sea, ¿Qué es lo que o producía? A ver, cómo, lo que pasa que cuando tú viajas a la altura, ¿ya? ¿Qué es lo que haces? Vas a hiperventilar. ¿Por qué? Porque vas a tratar de mantener tu nivel de oxigenación adecuado. Porque tú sabes que en Lima es 100 metros sobre el nivel del mar, mientras que te vas de repente a Puno es 3.000, 4.000. Entonces, el nivel de oxígeno para la altura aumenta. Entonces, tú por mecanismo compensatorio vas a hiperventilar. Al hiperventilar, ¿qué estás perdiendo? CO2. CO2? Al perder tu CO2, entonces igual tu mecanismo a nivel renal va a seguir.
va a seguir reabsorbiendo bicarbonato, va a seguir eliminando más hidrógenos, pero tú al perder CO2, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Te va a llevar a una alcalosis respiratoria. O sea, ¿qué va a decir? Va a aumentar tu pH y va a disminuir tu hidrógeno. Entonces, ¿tú qué quieres con esta acetazolamida? Lo que quieres es retener más hidrógeno y eliminar más bicarbonato. ¿Y dónde lo haces? En la parte renal. Cuando tú bloqueas a la acetazolamida, tú bloqueas a la anidrasa carbónica, disculpen, tú bloqueas con la acetazolamida la anidrasa carbónica, ya no realiza todo este ciclo que está de eliminando hidrógeno y de reabsorbiendo todo esto para que se forme el bicarbonato. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué haces? Al hacer esto, vas a retener más hidrógeno, el hidrógeno va a hacer que tu pH disminuya y asimismo, al no reabsorber bicarbonato, vas a eliminar, entonces progresivamente eh, tu medio interno se va a ir normalizando. ¿Me entendiste más o menos, Sonia? ¿Sí? Mm, Cuando estoy en altura, yo hiperventilo, entonces elimino más CO2. Exacto. Lo que va a hacer con esto es que lo que pasa que es un mecanismo respiratorio y es un mecanismo renal que actúan ahí. Y la acetazolamida, al mantener tu medio interno estable, con un pH estable, que creo que ya lo están viendo en la parte de ácido base, que tu pH tiene que ser 7,4. Entonces, haces que el mecanismo respiratorio disminuya, o sea, quiere decir que dejes de hiperventilar y mantengas una respiración adecuada mediante la normalización de tu medio interno, ¿ya? Porque son dos Ya, ya, tampones. ya, ya. Ujú. Ujú, Son dos tampones. ujú. Tampón renal, que les van a decir, y tampón respiratorio. Uno es en forma aguda y otro es en forma crónica. ¿Ya, chicos? Bien, pasamos a la siguiente. Luego, lo que Gracias. tienen, ya, no te preocupes. Lo que también tienen que tener en cuenta es esto, ¿no? Esto también podrían anexarlo. ¿Ya? Esto también podrían anexarlo. Ya, pero básicamente lo que quiero que ustedes dibujen en el túbulo contorneado proximal es la importancia de la acetazolamida, ¿ya? Esta formación de bicarbonato y con eso ya tendríamos en el túbulo contorneado proximal. Y lo que les escribí, ¿no? Que lo que les dije que tienen que se reabsorbe cuánto de glucosa, cuánto de sodio, cuánto de magnesio, todo eso lo tienen que tener en cuenta, ¿ya? Listo. Sigamos. Esto, mire, estos son bombas importantes, pero creo que lo más importante es la que le he mostrado, porque si no, no les va a alcanzar tiempo, ¿ya? Este, esto también es importante, la reabsorción de la glucosa. Ya podrían dibujar dos células, uno para la reabsorción del bicarbonato y otro para la reabsorción de la glucosa. En la reabsorción de la glucosa, qué tenemos que acordarnos? Básicamente, quiénes son sus transportadores, ¿no? En este caso, un Simpor que se llama SGLT2, ¿ya? Y este me va a transportar glucosa y sodio, y en la parte vasolateral voy a tener al GLUC2, ¿correcto? Y eso me pasa la glucosa para el torrente sanguíneo, ¿ya? Igualmente, ahora, como les dije, ¿no? Hablábamos de segmentos, segmento uno y el segmento 3. En el segmento 3 ya no te reabsorbe el Simpor SGLT2, sino el SGLT1. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Con estas tres imágenes, yo creo que en túbulo contorneado proximal estaría resuelta todas las dudas para que puedan hacer su examen, ¿no? Luego ya pasamos a lo que vendría a ser... Jordi, Sí, cuéntame. disculpa mi pregunta, y los SGLT2 están en el La anterior ya. significado proximal, ¿verdad? Sí, Y estos son encargados exclusivamente para reabsorber glucosa, ¿cierto? correcto. Es para reabsorber glucosa. Y, ajá,
Y en el túbulo contorneado distal vamos a tener ya los SGLT1 y los GLUT1 que están en la parte final del túbulo contorneado distal, No, no, ¿no? no, no te equivoques. Les comenté que el túbulo contorneado proximal tiene tres porciones. S1, S2 y S3. Solo estamos hablando de túbulo contorneado proximal. Se supone que la glucosa se debería reabsorber en un 100% en el túbulo contorneado proximal. Se supone, ¿no? Paciente sano tiene que reabsorberse así. ¿Ya? Entonces, es por eso que les estoy mostrando Ok. segmento 1 y segmento 3. ¿Ya? No se confundan, chicos, por favor. Está bien que hayas hecho la aclaración. Entonces el GLUT2 está en la parte inicial y el Ajá. uno en la parte final, pero Eh, todo del túbulo contorneado proximal. Proximal, correcto, chicos, correcto. Entonces, si Ah, cualquier ok. duda, Lo copié mal. no duden en preguntar, ¿ya, chicos? Ya, sigamos. Una En el asa, consulta. dime, Sonia. Ahí dice que en el S1 es el 90% de absorción de glucosa y en el S3 el 10%. O sea, con eso es el 100%. Exacto. Entonces, ahí Ya. mismo Ahora, tú en todas ¿cómo las hacen imágenes. cómo sería la división entre S1, S2 y S3? ¿Hay algo que los determina? No, 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 O no. sea, Es un mecanismo fisiológico de la misma nefrona. ¿qué criterios toman para que tú digas que ese es S1, S2 y S3? O cómo yo, No, es que cómo así, o está. sea, por anatomía así lo han dividido. O sea, en los libros tú los vas a encontrar así. Lees también papers, también los vas a encontrar así. Ya, Disculpe, creo que se está confundiendo pensando de que se le puede dar una denominación por si por algún tipo de cantidad o algo de absorción. No, creo que ya está determinado, ¿cierto? exacto, exacto. Muy bien. Ajá, sí, Fátima, ya está determinado. ¿Ya? Y esto ya está determinado, Ya. chicos. Donde lo lean, así lo van a encontrar. Ya, estas imágenes básicamente nosotros, bueno, de mi parte los saco de Up to Date en algunos de los casos, ¿ya? Es que es información actualizada. Bien, vamos a la asa de Henle. En la asa de Henle, lo que yo quiero, chicos, que ustedes recuerden que el asa de Henle descendente, porción delgada descendente, solamente se reabsorbe agua. Y ahí los tienen que dejar bien en claro. Solamente se reabsorbe agua. ¿Ya? Ahí no se reabsorbe ninguna otra molécula que no sea el agua. ¿Ya? Es permeable al agua e impermeable a todo lo demás. ¿Ya? Esto, bueno, podrían ponerlo, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser su imagen del túbulo, por ejemplo, acá en el túbulo, si dibujan así un túbulo, dentro de la imagen podrían poner los molaridad que tienen. Vemos que la molaridad al inicio, ¿ven? Va bajando 300, 500, y contra más va descendiendo, la osmolaridad va subiendo. Le dije que la osmolaridad normal en el cuerpo, o sea, en todo nuestro cuerpo, es de 280 a 300. ¿Ya? Pero vemos que en la parte del asa de Henle, esta osmolaridad va incrementándose, ¿no? ¿Y por qué se da esto? Porque vemos que en esta zona es permeable al agua, entonces, contra más permeable el agua, se reabsorbe agua y los solutos van quedando solos. Entonces, eso quiere decir que no hay solvente, mi soluto va a aumentar y consigo mi osmolaridad va a ser mucho mayor. Entonces, la osmolaridad en la base va a ser de 1200 y progresivamente, como en el asa de Henle, tanto porción delgada como porción gruesa ascendente, va a ser impermeable a la reabsorción de agua. ¿Ya? Entonces, acá solamente va a haber intercambio de lo que vendría a ser las moléculas, los iones, entonces ya no se va a reabsorber agua. Entonces, es por ese mecanismo que mi osmolaridad se va normalizando, ¿ya? Entonces, lo que quiero que pongan es esta imagen, ¿no? Dentro de su túbulo, y el doctor lo va a interpretar muy bien, ¿ya? Lo va a interpretar muy bien. Si quieren, le ponen una multiplicación contracorriente, como es que se le conoce, ¿ya? Luego, la otra importancia vamos a tener en la rama ascendente gruesa de Henle. Ahí lo que yo quiero que ustedes dibujen es esta bomba, porque como les digo, hay un montón de bombas a nivel de todo la nefrona, pero las más importantes son las que les estoy nombrando. ¿Qué tenemos? Acá vamos a tener, nuevamente, para que se acuerden, ¿cómo se llama? ¿Qué es? La bomba ¿Es bomba sodio-potasio cloro. o es impor? Impor.
Impor, correcto. Impor ¿Esto qué de es? un sodio. Esa Bomba. sí es bomba. Un Bomba. impor. Bomba, ¿Cómo se llama? Completo. sodio, potasio, TPasa. Sí, es Ya, sodio potasio. ya. ¿Esto necesita Una energía o bomba. no? ¿Necesita ATP o no? Sí. Sí, es así. Sí. Correcto. Estos no. ¿Ya? Entonces, ¿qué vemos? Esto es la importancia. Quiero que lo dibujo en esto, en el asa de Henle, en el asa ascendente gruesa de Henle. Vamos a tener un simpor sodio, potasio, 2 cloros. Este simpor me va a reabsorber sodio, me va a reabsorber potasio y me va a reabsorber cloro. ¿Y cómo es el mecanismo? El mecanismo, nuevamente, mi sodio es mi bomba ATPasa, sodio, potasio, ATPasa, me va a tratar de regular mi medio interno de mi célula, ¿no? Asimismo, por este canal voy a pasar el cloro del intracelular al vaso, ¿no? Ahora, acá actúa un medicamento muy importante. ¿Cómo se llama? Acetoselamida. No, 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 no. En diuréticos de asa, ya. Furosemida. Diuréticos de como la asa, furosemida. correcto. Y esa es la furosemida. Hay más medicamentos, chicos, ya cada uno tiene, pero yo quiero que ustedes se queden y las preguntas tanto para el siguiente ciclo en farmacología, en fisiopatología, hasta en medicina, te ponen lo más clásico, acetazolamida, que es en el proximal, y en el rama ascendente gruesa de Henle, la furosemida, ¿ya? Entonces, la furosemida, recuerden también que es uno de los diuréticos más potentes a nivel de todos los medicamentos que se puedan, diuréticos que se puedan utilizar, ¿ya? Recuerden eso, furosemida es uno de los medicamentos más potentes. ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a bloquear esta bomba, ¿ya? Al bloquearme esta bomba, yo no puedo reabsorber sodio, no puedo reabsorber calcio y no puedo reabsorber cloro. Entonces, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir que tenga mayor cantidad de líquido a nivel del túbulo y este líquido a nivel del túbulo se va a convertir en orina y voy a tener mayor flujo urinario. Entonces, yo les pregunto, por si en caso les pregunta el doctor, si yo tengo un paciente edematizado con una congestión pulmonar quiere decir que el paciente presenta líquido a nivel de los alvéolos, ¿ya? Y yo necesito que esta congestión y estos edemas disminuyan, ¿le administro o no furosemida? Sí, Claro, para eliminar, ¿no? para Listo, eliminar Ese edema. líquido. el líquido, para tratar, ¿no? De que el cuerpo autorregule mediante la eliminación de la orina. Ahora, y si yo tengo un paciente con una presión de 70/40, ¿le pondría la furosemida? No, porque yo No, porque necesito que eso aumente la sería presión. insuficiencia cardíaca, ¿no? No, solamente he dicho una presión 70/40 y insuficiencia cardíaca tiene otra definición. Ah, ok. Es un paciente hipotenso. ¿Le pongo o no le pongo? No. No le pongo, correcto. Uno de los mecanismos de acción de la furosemida es que me disminuye la presión arterial, porque por el mecanismo de eliminación de líquido, al yo eliminar líquido, al yo no reabsorber, entonces voy a disminuir lo que vendría a ser mi flujo sanguíneo. Entonces, al disminuir mi flujo sanguíneo, mi presión arterial va a bajar. ¿Ya? Entonces, es por esos mecanismos que cuando un paciente tú veas que está con la presión baja, no se le administra furosemida. ¿Ya? Está contraindicado hasta que su presión se vaya normalizando, ¿no? Bien, entonces, hay que acordarse de esto y de este síndrome. También quiero que le escriban. Déjenme decirle que al doctor le gusta bastante que pronuncien estos síndromes. Y si ustedes los ponen, excelente. El síndrome de Bartter que dijimos la vez pasada, el síndrome de Bartter te produce el mismo mecanismo que la furosemida. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a bloquear mi bomba, no, mi simpor sodio potasio 2 cloros y esto no va a permitir que yo pueda reabsorber sodio, potasio y cloro, me va a producir mayor flujo urinario, que eso me puede llevar a poliuria y me va a disminuir mi presión arterial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las manifestaciones de este paciente se va a presentar con hipotensión. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta acá en esta parte? Entonces, específicamente, ¿en qué casos yo administro furosemida? ¿Cuando hay hipotensión y cuando hay edema? ¿O en qué No, 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 otros no. casos? No, Cuando hay edema, hipotensión no se administra.
Cuando hay edemas, Claro, cuando hay hipertensión, cuando hay hipertensión y hipertensión edema. como tratamiento coadyuvante se puede administrar. Recuerda que para la hipertensión nosotros utilizamos otros medicamentos antes de, ya son medicamentos como los bloqueadores uy, ¿qué pasó? Los Captopril. bloqueadores los YECA, ¿ya? Los famosos YECA, ¿ya? Los bloqueadores de los ECA, los bloqueadores de los ARA2, ahí tenemos un montón de medicamentos, los Y entonces, calcioantagonistas. Ujú. pero entonces específicamente yo administro furosemida, o sea, y bloqueo eso cuando tengo paciente edematoso o tiene edema Claro, pulmonar, un nada edema más. pulmonar se le administra. Un paciente con edemas en miembros inferiores, superiores, que necesite que disminuya el líquido, se le administra. Otro paciente que de repente no está orinando y sé que está bien hidratado, Ah, también le puedo administrar. Como que estoy bien. ligeramente forzando al riñón para que pueda producirme la micción, ¿no? Entonces, básicamente, en esos casos se utiliza. ¿Ya? Bien. Pasamos acá, ya chicos, ahora nos vamos al túbulo contorneado distal. En el túbulo contorneado distal, yo quiero que se acuerden de este mecanismo. Igual dibujan su bomba y acá, ¿qué se va a reabsorber? Básicamente vamos a tener un simpor muy importante. El simpor que va a hacer es sodio 2 cloros. Acuérdense, ¿ah? Yo les estoy dando con nombre y todo. Simpor sodio 2 cloros. ¿Ya? Este simpor sodio 2 cloros que me va a ayudar a reabsorber sodio y a reabsorber asimismo cloro. Igual les comenté que esta bomba lo voy a encontrar en todo mi trayecto de mi túbulo contorneado, de mi nefrona, ¿ya? Siempre lo voy a encontrar. Es como una bomba que me va a regular toda la parte isoeléctrica interna de mi célula para que se mantenga, ¿no? Porque como ustedes ven, ingresan cationes o ingresan aniones. Eso también hay que tenerlo bien definido. Por ejemplo, los cationes son el sodio, el potasio, los aniones básicamente es el cloro, ¿no? Como ustedes ven, ahí está justo con sus signos, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Ya, ahora acá yo tengo un medicamento. ¿Cómo se llama el medicamento que utilizo para bloquear este simpor? Y acídico. Diurético tiacídico, Diurético tiacídico. como la Ajá. hidroclorotiazida. Claro, la hidroclorotiazida. Listo. Y voy a tener un síndrome, que es el síndrome de Gitelman. Hitman. Ya, listo. Acuérdense esos nombres. Mira, le estoy dando de síndromes, son 3, si mal no me equivoco, son 3. ¿Ya? Entonces, estos síndromes lo anotan así como está. Básicamente, chicos, no se compliquen mucho. Dibujan esta bomba, este simpor, dibujan la parte de la bomba. Si desean, pueden dibujar de cómo sale el potasio y ya está. ¿Ya? Todo este mecanismo de acá, estas flechitas, bueno, si les alcanza tiempo los pueden hacer, ¿no? Pero traten de no confundirse. Lo que yo quiero es que sepan qué es lo que se reabsorbe y qué es lo que se elimina y qué es lo que lo va a bloquear. En este caso vamos a tener los tiacídicos, ¿no? Y hay un síndrome que se va a parecer a la administración de los tiacídicos, el síndrome de Gitelman. ¿Ya? ¿Alguna pregunta acá? O sea, el síndrome de Gitelman va a inhibir el Simpor. El Simpor. ¿Eh? El Simpor Ya, y sodio 2 entonces, cloros. Lo y inhibe entonces, y entonces ¿qué, te qué va a signos producir lo tiene el mismo. Si paciente? no, si reabsorbes, no reabsorbes sodio y no reabsorbes cloro, ¿qué es lo que produce el sodio? El sodio a la larga se va a ir, no va a reabsorber agua y lo más probable es que me produzca hipotensión. Ahora, vamos a ver también que este sodio llega a otra parte, que es el túbulo colector. Si ahí se reabsorbe y hay mayor acumulación de lo que vendría a ser mayor acumulación de sodio, me va a producir mayor eliminación de potasio y esto me puede llevar a una hipocalemia. O sea, el paciente puede presentar hipotensión con hipocalemia. ¿Ya? Esas son sus manifestaciones que podría presentar este síndrome. Profesor, y ella dice Bartina, o me equivoco, Ah, la debajo, bartrina. ajá. Sí, la bartrina es una enzima que ayuda, o sea, ayuda a este canal que se pueda transportar el cloro. ¿Ya?
Por ejemplo, bueno, para recordar, ¿no? Para recordar, para que lo tengan en claro también. Esta bactrina, acá, esta bactrina, el síndrome de Bartter tiene varios tipos. Tiene tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, hasta tipo 5. Cada tipo especifica qué bloquea. En este caso, el más común y el más común es el que bloquea la bomba bomba sodio-potasio 2 cloros. Pero hay otro tipo del síndrome de Bartter que también bloquea lo que vendría a ser la bactrina. Al bloquear la bactrina, me produce que yo no pueda reabsorber al vaso lateral el cloro y por ese mecanismo tampoco se produce la reabsorción de sodio, potasio, 2 cloros. Entonces, son mecanismos que progresivamente ustedes tienen que irlo leyendo, porque si yo les empiezo a decir todo, entonces van a generar una confusión. ¿Ya? Eso, por la pregunta que hiciste, bueno, ya para que lo tengan en cuenta, ¿no? Ahora vamos al túbulo colector. Acá también hay muy importante. Acá quiero que tengan muy importante dos cosas. Uno, ¿ya? Que vamos a tener a los famosos canales. ¿Cómo se llaman esos canales? Acá dice su ENAP, nombre. Así lo tienen que poner. Canales ENAC. ¿Ya? Y vamos a tener a estos famosos. ¿Cómo se llama? ronca, Ronca. Ronca. sí, total. Listo, chicos. Entonces, ¿qué es lo que va a producir acá? Acá básicamente tiene que ver el sistema, un sistema muy importante que supongo que ya lo deben tener a la perfección, al menos lo básico, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa, básicamente este sistema se activa por dos mecanismos, por hipoxia o por hipoperfusión. Ambos van de la mano. Hay hipoxia porque hay hipoperfusión, no hay disminución de flujo sanguíneo, me trae menos oxígeno porque hay menos volumen para transporte de y eso me produce que se produzca renina. ¿En dónde? En las células justaglomerulares. ¿Qué más, qué más seguía en el sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Dónde más va? Se produce Luego renina. va al hígado y Ya. después va al pulmón, se vuelve en angiotensina 1, después angiotensina 2 y después tenemos la aldosterona como resultado. Exacto. Acuérdate que en el hígado produce angiotensinógeno. Luego va al pulmón, Angiotensina. angiotensina tipo 1. Luego esta angiotensina tipo 1 por una enzima, que es la enzima convertidora La de ECA. angiotensina, ¿Convertidora de qué era? de De angiotensina. angiotensina, ¿verdad? Ajá. Sí. Angiotensina, ECA. ECA, muy bien. Pasa a angiotensina tipo 2. Esta angiotensina tipo 2, ¿qué va? Me va a estimular en la glándula suprarrenal. Y Suprarrenal. en la glándula suprarrenal, ¿quién tengo? Ahí tengo varios, pero lo más importante, me estimula la aldosterona. Esta aldosterona viene y mediante su receptor, que es el receptor mineralocorticoides, va hacia el núcleo, ¿ya? Y mediante un Jordi, proceso. perdón. Produce proteína. La aldosterona primero ingresa al citoplasma y luego recién se une al receptor mineralocorticoide, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Ya? Ya. Listo. Entonces, al momento que se produce, esto me va a producir, ¿qué cosa? Una estimulación de estos canales. Ujú. Al producirme una estimulación de estos canales, yo voy a reabsorber en mayor cantidad sodio. Pero recuerden que el sodio siempre va acompañado de alguien, son De pareja agua. en Agua. la mayoría. Ustedes digan, son pareja, es como que si ustedes estuvieran con su pareja, siempre van a ir acompañados de ellos, ¿ya? Van a ir con el agua. Entonces, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir que al yo tener mayor reacción de agua, ¿qué va a aumentar? ¿Qué aumenta en este lado de mi vaso? ¿Qué aumenta? ¿No? ¿Mm? ¿Corriente sanguínea? La Au- presión. Ya, te va a llevar a aumentar la presión, pero siempre tienen que, chicos, seguir como un esquema, ¿ya? ¿Cuál era la Reabsor- pregunta? si yo reabsorbo sodio y agua a nivel del vaso, ¿qué me aumenta? ¿El Sodio y líquido agua. extracelular? No. Acá es el intersticio, pero del intersticio pasa al vaso. ¿Qué aumento?
la absorción de sodio. No, acá ya resolviste sodio. También va a pasar sodio. Aumentas la cantidad de sodio y aumentas la resorción de agua, y eso ¿qué va a aumentar? Va a aumentar mi volumen sanguíneo.